Muy buena familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que tenemos de la palabra de Dios, que ustedes también se estén beneficiando de estos estudios y sacar el máximo provecho de las verdades eternas que Dios tiene aquí para nosotros. Este es el propósito, de tratar de encontrar cosas prácticas que nos sirvan y podamos aplicarlas nosotros para evitarnos muchos problemas. Hay algunos que dicen que la prosperidad, que hay que dar $1,000 para que Dios le devuelva 10,000 y todo esto, y las cosas no son así. Con Dios es otra cosa. Si queremos prosperidad, la que ofrece Dios es a cambio de obediencia. No es más el problema. No es porque usted dé más o de menos, lo que sea. Es obediencia. Todo se resume en eso. Nosotros hace 8 días estudiábamos y veíamos a un personaje importantísimo aquí, como es Salomón, el sabio Salomón, famoso Salomón, hijo de David y Betsabé, y que empezó bien su carrera como la comienzan muchos. Yo a veces pienso más que todo en muchachos jóvenes que están con sus padres y están sirviendo en la alabanza, veo videos por la televisión y cómo están involucrados, y después yo le pregunto a mis hijos, ¿qué pasaría con los hijos de este cantante o este hermano cristiano? Todo. No, ya volvieron al mundo y todo. Empezar no es el problema, sino mantenernos firmes ahí en los caminos del Señor. Esa es la clave. Así que Salomón comenzó bien, era un hombre que amaba a Dios y Dios también era el hombre de paz. Dios le respondió una oración y le dijo, pídeme lo que quieres, como ya hablamos. Él pidió sabiduría, prudencia, para poder gobernar a este pueblo, y Dios le concedía y le dio mucho más de lo que él pidió. David también le recomendó mucho. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, esto ya lo leímos, pero es un recordatorio porque vamos a ver la caída de Salomón ahora. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y eso lo tuvo Salomón. Salomón prosperó y le fue bien en todo lo que hizo, en todo lo que emprendió. Empezó bien su carrera, guardando los mandamientos, los estatutos, tal como Moisés los había prescrito, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, dice el Señor, faltará a ti varón en el trono de Israel. Él confirmará y cumplirá la palabra que le dijo a David, no faltará varón que se siente en el trono de Israel, pero siempre y cuando anden en sus caminos delante de él en verdad y de todo corazón. Las bendiciones cuestan, estas hay que ganarlas. No es reclamar, no es cuestión de reclamar y todo, hay muchas promesas y todo, pero tienen un precio. Y por lo general es obediencia. Así que David le dice a Salomón, esfuérzate, sé hombre, porque para cumplir y hacer exactamente lo que dice Dios en la palabra no es para cobardes, esto es para valientes. Y hablar tal como está la palabra de Dios, por eso él
le decía, los testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. No le agregues ni le quites, solamente haga lo que está ahí. Y mire que lo que nos pide Dios no es gran cosa, sino obedezcan, hagan esto que yo les digo y les va a ir bien. Pero bueno, así comenzó Salomón su carrera, iba bien, hasta que llegamos aquí al capítulo 10 del primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, perdón. Llegamos acá. Capítulo 11 del primer libro de Reyes, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Era algo de lo que Dios le había dicho. No se mezclen. El linaje santo se ha mezclado, como dijo Esdras también. Es tremendo. Y Dios recalcaba esto. Nada de unirse a dioses ajenos, porque no hay Dios sino uno, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Pero él amó a muchas mujeres de otras, mire las nacionalidades, Moab, los de Amón, Edom, Sidón y las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor a aquellas mujeres que Dios le dijo, no se junten con ellas, porque harán inclinar su corazón a los dioses ajenos. Y en todo vemos que un creyente, si se casa con una mujer incrédula y que es idólatra y todo esto, a la final termina arrastrando al hombre. Tiene más fuerza esto de los ídolos y todos se dejan llevar. Y eso les pasó al pueblo de Israel, no solamente a Salomón. Y por eso sufrieron unas consecuencias terribles ellos, deportaciones, muertes, de todo. No había paz, no había nada para ellos. Toda esta idolatría los llevó, pero a unas cosas tremendas que Dios los fue castigando a ellos. Y a Salomón le advirtió, tenga cuidado. Desde el principio tomó la hija de Faraón. Y es que no hay mujeres en Israel, pudiera haberle dicho el Señor. Pero bueno, se juntó a estas mujeres con amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desfiaron su corazón. Tremendo. Entonces, este es el principio del fin para Salomón, cuando se fue separando de Dios y empezó a unirse fue a los ídolos y a todas las costumbres de estos pueblos. Por algo había dicho Dios, desaparezcan toda esta gente de Canaán, porque ustedes van a salir haciendo las mismas cosas. Y fue así. A veces deja Dios parte de esos pueblos para probar a su propio pueblo, a ver si es verdad que le van a obedecer o no, y a la final terminan desobedeciendo. Salomón está como cualquier creyente que está para influenciar a la demás gente, pero no ser influenciados como fue Salomón y como fue el pueblo de Israel. Que la gente algún día dijo, queremos ese Dios que tiene Miguel, que tiene Carlos, que tiene quien sea. Porque ven algo diferente y se mantienen firmes en los principios divinos. Pero Salomón dice que al tomar 1000 mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y peor cuando dice acá, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El Señor siempre ha sacado la cara por David. Y nosotros en David lo que primero vemos es lo negativo de él. Pero el Señor no es así. Él no ve, él ve la cartulina y toda la parte blanca. Y finalmente ve un puntico ahí.
que fue lo tocante a Urías Eteo, es lo que dice la palabra. Pero por lo demás fue un hombre que le creyó y obedeció e hizo todo lo que el Señor le mandó. Y nosotros no entendemos, pero lo juzgamos tremendamente. Oigo mensajes de todo, que por qué hizo esto David para allá y por qué se fue y se fingió ser loco allá con el rey de los filisteos y un poco de cosas. Y Dios estaba obrando en él. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que el corazón de Salomón no fue perfecto como lo fue el corazón de David, su padre. En el versículo 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Son hombres que han dado un buen ejemplo. Los hijos lo han seguido en parte y finalmente lo abandonan. Y ya empiezan a ver las cosas negativas y todo. Y se fueron. Ahora, después vamos a ver en Deuteronomio lo que habla ahí, lo que se advierte y todo. Pero si no se toma en cuenta lo que está escrito, lo que se nos deja escrito, vamos a parar allá y vamos a sufrir las consecuencias. No vamos a prosperar, sino que aquí comenzó el descenso de un hombre que comenzó bien y fue el más grande. No había otro hombre más rico y poderoso y sabio que Salomón en la tierra, y los reyes de otras tierras procuraban ver el rostro de Salomón. Hasta la reina de Sabá, que vino de muy lejano, Cristo dice, de los fines de la tierra, para escuchar a Salomón, porque la fama había tremendo todo lo que Dios le dio. Pero aquel que tiene poder para dar, tiene poder y autoridad para quitar también eso. Si es que no hacemos las cosas como Él manda, como Él nos dice, todos estamos en el mismo plan. Vemos que hay que hacer para tener las bendiciones acá y vemos que no hay que hacer mucho esfuerzo para perderlas también. Bien, en el versículo 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar, un lugar alto a Quemos, ahora edificándole a un ídolo, un templo. Ya habías edificado el templo para el Señor, la casa del Señor. Ahora va y le edifica casa a estos muñecos, a estos ídolos. A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y Salomón les apoyó en todo, les hizo sus edificios y todo para que los pudieran adorar ahí. Bueno, fue terrible lo que vino haciendo Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de mano de tus hijos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tus hijos, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Voy a romper el reino, y se dividió. Están las 10 tribus
de Israel, que son las tribus del norte, y Judá le dejó para los hijos de Salomón, por amor a David. Y no lo hizo en los días de Salomón para no avergonzarlo ni nada. Ese es nuestro Dios. Ahora, cuando a nosotros se nos advierte algo y no lo tomamos en cuenta, entonces sufrimos las consecuencias. En el capítulo 17, en el capítulo 17 de Deuteronomio, dice algo. Son advertencias que se dan, pero no se toman en cuenta. Deuteronomio capítulo 17, desde el versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea de tus hermanos. Bien, sabemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 8, ya pidieron un rey y quisieron ser como las demás naciones. Entonces dijo el Señor: cuando pidan un rey y lo vayan a colocar otro rey, será el que yo elija, y no pondrán un extranjero, sino alguien de entre sus hermanos. Versículo 16. Estoy en Deuteronomio capítulo 17. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volverás nunca por este camino. Sin embargo, Salomón iba, mandaba y traía caballos, caballerizas tremendas de miles de caballos que tenía ahí, pero el Señor le había prohibido eso. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Estas son instrucciones para un rey. ¿Cómo era que tenía que gobernar? Cuidarse de no regresar a Egipto ni mandar gente allá, porque dijo el Señor: no volverán nunca por este camino desde que Él los sacó de allá de Egipto. Pero Salomón se llenó de caballos, de allá traían otros animales, pinturas y de todo compraba. Tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Cuando Dios advierte algo, Él sabe que eso va a pasar. Así que si cogió una hija de Faraón, eso yo creo que no le gustó al Señor. Y aparte de eso, tomó 1000 mujeres más. Y no tomará muchas, porque desviarán su corazón, y eso se ve. Lo que Dios dice, hagámoslo, porque Él tiene la razón siempre. Él tiene la última palabra. Y no nos pongamos a discutir ni nada. Algunos dicen: ¿y por qué ellos sí pudieron tener muchas mujeres y uno no? Y que no sé qué. Y hasta aquí yo pienso, no sé con qué actitud hablan esas cosas. Pero bueno, desviarán tu corazón. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Este hombre tenía una riqueza impresionante, y al mismo Dios pues le da eso, pero no amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice: cuando ya se siente a gobernar, escríbanle una copia del original de las cosas que debe cuidarse mientras esté reinando. Cuando se siente sobre el trono, la copia original la tenían los levitas, la tribu sacerdotal, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.
tendrá una copia de este manual y la leerá todos los días. Se levantaría, se sienta en el trono y lea. No volverás a Egipto, ni comprarás muchos caballos, ni tendrás muchas mujeres, ni aumentarás muchas riquezas. Y todo eso tenía que irlo leyendo cada día para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios tenía cosas grandes, pero él le dijo, solamente haga lo que yo le digo, obedezca a mi palabra y no tendrá problema. Pero no entiendo por qué es que a nosotros nos cuesta tanto obedecerle al Señor. Yo a veces digo, el problema es porque no conocemos verdaderamente al Señor. Porque yo tampoco le voy a obedecer o a creer a un desconocido. Necesitamos conocerlo. Y ahí decimos, Él es confiable. Podemos hacer a ojos cerrados todo lo que Él nos mande, porque lo que me manda a hacer a mí es para que tenga una oportunidad de bendecirme, pero el obstáculo para las bendiciones somos nosotros, por la desobediencia. Entonces, si yo conozco al Señor, he leído mucho y sé cómo es y cómo actúa y todo, y aprendiendo de estas lecciones, porque esto quedó escrito, como dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 6, que todo esto quedó como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores y no pasemos por las mismas experiencias. Para eso quedó esto. Y digo, ahora veo la prosperidad de Salomón y veo el fracaso de Salomón. ¿Y por qué? Siguió fielmente al Señor al principio, pero después se fue a la idolatría y todo se fue a pique. Así que le dejó esto escrito para que lo leyera todos los días. Sin embargo, como nosotros no le prestamos mucha atención a las advertencias de Dios, entonces sufrimos las consecuencias después. Ahora, como dice por acá también, volvemos a primer libro de Reyes, capítulo 11. En el versículo 14 dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, por cuanto David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses había allí Joab y todo Israel estaba hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Ahora, en el versículo 21 dice, y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta aquí? ¿Qué te falta conmigo? ¿Que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Mire, ya le ha levantado 2 adversarios, porque la paz se terminó. Esta paz que Dios le había prometido y todo, y como dice por ahí en otra parte, tenían paz por todas partes y no tenían de qué preocuparse, pero una vez que se apartó del Señor empezaron los problemas. Les levantó adversarios, Hadad edomita,
Y aquí dice, y levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había sido, bueno, ya leímos. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Hay tres adversarios aquí ahora, Hadad, Rezón y Jeroboam. Dios suscitó estos adversarios contra Salomón y se acabó la paz y la tranquilidad para Salomón. Por aquí decía en el capítulo 5, versículo 4, decía Salomón: ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Esto era cuando andaba en los caminos del Señor. Paz, pero se terminó eso y le levantó tres adversarios para que le compliquen la vida. Estos son los resultados de apartarnos del Señor, de desobedecerle a Él. Aquí en el capítulo 4, versículo 24 dice, porque, hablando de Salomón, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste y del Éufrates, y tuvo paz por todo lado alrededor. No había nada que temer, pero ahorita se acabó. Estas son las consecuencias. Entonces uno dice, ¿y por qué es que siempre tenemos problemas? Hay guerra, tenemos dificultades. Examine su relación con Dios, ¿cómo está? Si de pronto su corazón se ha desviado hacia la idolatría o hacia otras cosas y ha desplazado a Dios del primer lugar de su vida, y aténgase a las consecuencias. Yo busco bendiciones, pero yo entiendo qué es lo que hay que hacer. Yo entiendo algo de lo que dice la Escritura y sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Así que si Dios dejó esto escrito, es como el manual que Dios le dio para que los reyes lo leyeran diariamente, qué tenían que hacer y obedecer esos reglamentos que Él les mandaba ahí. La Biblia está para nosotros, para que leamos y hagamos. Y seremos bendecidos como comenzó Salomón. Muy bendecido, amando a Dios. Dios lo amó y todo esto, pero se cansó Dios cuando su corazón se desvió de la sincera fidelidad a Dios y se fue a la idolatría. Entonces, pensemos, necesitamos la victoria, necesitamos paz, necesitamos prosperidad. Busquemos a Dios. Al principio, Dios lo inundó de riquezas y bendiciones a este hombre. Pero como les dije, aquel que tiene poder para dar vida, tiene poder para matar también. Aquel que tiene poder para dar las riquezas, porque es Él el que da las riquezas, también tiene el mismo poder para dejar en la calle a cualquiera. Así que es clave el temor de Dios y hacer exactamente lo que Él nos pide. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, por Colombia. Y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que también necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.